Hola muchachos, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos en este día. Pues vamos a comenzar con nuestra clase de Teodicea. Empezamos retomando lo que vimos la sesión pasada, que era el tema de la analogía. ¿Y por qué era importante el tema de la analogía? Porque es nuestra forma como el conocimiento humano puede llegar a Dios. Solo a decir algunos aspectos de lo que es, aunque siempre sabiendo que lo que decimos de él, eso no es porque lo trasciende. Eso se da de manera eminente, suprema, de una manera que nosotros no podemos entenderlo. Ahora, el tema de hoy es hablar sobre la naturaleza divina. Y vamos a empezar con la propiedad que más le convenga a Dios. Dense 30 segundos, los estoy contando, para que piensen de todo lo que es Dios, ¿cuál es su propiedad más, su característica más íntima? Ojo, todo lo que digamos de Dios, todo se identifica, es una unidad, una simplicidad, pero debe tener una que a partir del entendimiento de esa se desprendan todas las demás, ¿vale? En Dios no hay un antes ni un después. No tuvo primero una característica y después otra. No. Dios no tiene tiempo, es atemporal. Bueno, podría ser un elemento, ¿no? Pueden decirme la eternidad, la infinitud, el amor. ¿Qué característica es la más primordial para Dios? ¿Ya? Bueno, la característica principal para Dios es, anótenla, la aceidad. A-S-E-I-D-A-D. ¿Qué es la aceidad? Bueno, es propiamente que Dios es. Y no solo es, sino que es el ser por sí, o que se basta a sí mismo. Los latinos dirían el ipsum esse subsistens, el ser que subsiste en sí mismo. Esa es la primera característica. ¿Por qué? Dios tiene muchas propiedades. Todas en él se confunden. Es decir, la fuerza de Dios no es diferente a su sabiduría. El amor de Dios no es diferente a su poder. ¿Ven? Es decir, en mí sí, o sea, una cosa es mi cuerpo y otra cosa es la vida. Una cosa es mi fuerza y otra cosa es mi amor. Pero en Dios no. Digamos que en Dios amor y poder son sinónimos. Poder y entendimiento son sinónimos. Entendimiento y verdad son sinónimos, etc. Entonces, lo primero que tenemos que decir, que o el atributo que le conviene a Dios es el ser en sí mismo, el ipsum esse subsistens. ¿Por qué? Porque esta noción contiene a todas las demás. Si Dios es, entonces puede ser bondadoso, puede ser inteligente, pero si Dios no es o no se basta a sí mismo, no puede tener esas características y además no sería Dios. En ese sentido, pues sí, efectivamente, la aceidad nos ayuda a dos cosas. Primero, a separar el ser divino de los seres creados, porque ninguno en la tierra es ser por sí mismo. Ya lo vimos, primera vía, segunda vía, tercera vía, ninguna. Todos nosotros tenemos prestados el ser. Entonces, si hay algo que caracteriza a Dios de manera natural, es que Dios es en sí mismo y se basta a sí mismo. El ipsum esse subsistens. Ahora bien, eso es lo primero. Lo segundo es que, además de distinguirnos a nosotros del ser divino, es como nosotros lógicamente podemos desprender sus otras propiedades. La aceidad es el principio de distinción entre Dios y la criatura. Dios es puro acto de existir, ser que subsiste por sí mismo y cuya esencia es ser. Pero la existencia creada
es una existencia determinada y limitada, ¿vale? Hay otros autores que quisieron comparar a Dios con que lo más propio de él era la infinitud. El hombre es finito, los seres son finitos y Dios es infinito, sí. Pero solo Dios puede ser infinito si primero es. Y si primero es en sí mismo. Y de ahí se desprende la infinitud. De hecho, la infinitud ni siquiera es la segunda. Tampoco podemos decir que Dios es el ser en sí mismo inteligente. ¿Por qué? Porque si Dios es intelección subsistente, habría que decir que primero es el ser y después la facultad o la operación del pensamiento, ¿vale? Entonces, esa es la propiedad que más le compete a Dios. Entonces, afirmar que Dios es por sí mismo es ante todo negar que en él haya algo causado, que tenga potencia o que esté participado, es decir, que dependa de alguien más. Bueno, con esto terminamos nuestra clase del día de hoy y la tarea se las dejo por vía WhatsApp. Otra cosa decir es que si Dios es el ipsum esse subsistens, a fortiori no podemos hacer depender de él nada, ni de su existencia ni de su esencia. Bueno, pues muchas gracias, cuídense, les mando un fuerte abrazo y la tarea para dentro de 8 días. Adiós.